Queridos amigos, antes de comenzar quería compartir con ustedes una buenísima noticia. La semana pasada superamos los 10,000 suscriptores a este canal. Les agradezco con todo el corazón porque son ustedes los que hacen grande este canal. Expresemos después todos juntos, ustedes y yo, nuestro agradecimiento a María Santísima, a cuya protección está confiado todo nuestro apostolado. Gracias, muchas gracias y siempre adelante. El próximo hito serán los 20,000 suscriptores. Mater Divini Gratiae, ora pro nobis. Queridos amigos, si están chocados por tantas cosas que suceden en nuestra iglesia, si tal vez su fe a veces flaquea en medio a todo este caos, pues entonces este canal está hecho para ustedes. Queremos no solo informarles sobre lo que está sucediendo en la iglesia, directamente desde aquí, desde Roma, sino sobre todo ayudarles a no perder la fe, sino antes bien a fortalecerla. Queremos que a pesar de todo, su amor por la Santa Iglesia Católica aumente siempre más y más y más. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a hacerlo. Te invito también a darle un like a este video y a compartirlo con tus amigos. Mantente actualizado directamente desde Roma sobre lo que está sucediendo en la iglesia. El agotador y largo viaje del Papa Francisco a varios países asiáticos transcurría, como informamos en nuestro último programa, en la relativa indiferencia de la opinión pública mundial, que ahora caracteriza estos acontecimientos. Un hecho que llevó a varios a comentar que estos viajes papales ya son cansativos y gastados. Eso lo comenté la semana pasada. La excepción más notable de este viaje fue la mayoría católica del Timor Oriental, que acudió en gran número para aclamar al Papa. Los católicos del Timor Oriental son fruto del esfuerzo heroico de los misioneros portugueses que, en medio a peligros y privaciones de todo tipo, llegaron allí hace muchos siglos para predicar la fe en Jesucristo como único camino hacia la salvación eterna. Los timoreses orientales creyeron, fueron bautizados y han guardado la santa fe católica durante muchísimas generaciones, a menudo al precio de derramar su propia sangre. Qué emoción comprensible debieron sentir al ver que el vicario de Jesucristo venía a visitarlos. Y sin embargo, poco después de su visita a Timor Oriental, justo al final del viaje, Francisco pronunció unas palabras que estallaron en el mundo como un terremoto, escandalizando no solo a los timoreses orientales, sino también a los católicos esparcidos en los 5 continentes. He aquí las palabras del Papa pronunciadas en un encuentro con jóvenes en Singapur el día antes de su regreso a Roma. Y yo lo cito directamente del vídeo que fue grabado, porque en algunas versiones publicadas se han manipulado las palabras del Papa. Estas son sus palabras directamente como él las pronunció, comillas. Una de las cosas que más me ha llamado la atención de vosotros, jóvenes, es vuestra capacidad de diálogo interreligioso. Y esto es muy importante porque si empiezas a argumentar, mi religión es más importante que la tuya, la mía es la verdadera, la tuya no es la verdadera, ¿a dónde lleva todo esto? ¿Dónde? Alguien me responda, ¿dónde? Todas las religiones son un camino para llegar a Dios. Hago una comparación, como diferentes lenguas,
diferentes modismos para llegar allí. Pero Dios es Dios para todos. Y como Dios es Dios para todos, todos somos hijos de Dios. Pero mi Dios es más importante que el tuyo. ¿Es esto cierto? Solo hay un Dios y nosotros, nuestras religiones, somos idiomas, caminos para llegar a Dios. Algunos son sikhs, algunos son musulmanes, algunos son hindúes, algunos son cristianos, pero son solo caminos diferentes. ¿Comprendieron? Cierro comillas. Estas son las palabras de Francisco. Algunos han tratado de minimizar estas palabras diciendo que fue una respuesta improvisada dirigida a gente muy joven que no está acostumbrada a un lenguaje más matizado, que no era la intención del Papa decir que una religión es tan buena como otra para salvarse, etcétera, etcétera, etcétera. Yo no quiero aquí juzgar las intenciones. Observo solo que una vez más, Francisco ha suscitado una gran polémica, como ya había ocurrido con la declaración de Abu Dhabi algunos años atrás, una declaración mucho más formal, la cual afirma que todas las religiones, comillas, son queridas por Dios, cierre comillas, algo que ya estaba en la línea de las palabras que pronunció hace unos días en Singapur. Se explica el asombro del mundo. También se explica que el por qué la versión oficial en inglés quiso retocar las palabras. Parece que las palabras del Papa también son problemáticas incluso para el Departamento de Comunicaciones del Vaticano. Ahora, nosotros somos católicos. Frente a un hecho tan chocante como este, o ante cualquier hecho que veamos, nuestra primera y directa reacción debe ser: ¿cuál es la doctrina católica sobre este tema? ¿Cuál es el magisterio sobre este tema? Y lo diré ya de inmediato. Evocar la doctrina con respeto y cuando sea necesario no es pecado de doctrina, como dice una fórmula ambigua que se utilizará en una ceremonia penitencial que habrá en la Basílica de San Pietro el 2 de octubre. No sé si lo han leído. Habrá una ceremonia penitencial para inaugurar el sínodo de la sinodalidad, en la cual ceremonia Francisco pedirá perdón por varios pecados rarísimos que no existen en el catecismo. Pues bien, uno de estos nuevos pecados es el pecado de la doctrina usada como piedra contra. De hecho, en esta fórmula sí que vemos un juicio a las intenciones, algo prohibido por la moral. ¿Quién decide si la persona que usa la doctrina quiere tirar piedras o quiere alcanzar la verdad? Entonces no se torna la sospecha de que ser un lanzador de piedras sea una fórmula para inhibir a priori el uso de la doctrina en asuntos controvertidos. No podemos admitirlo en absoluto. Sería un método ilícito y totalitario. Por este motivo me tomo la libertad de citar la doctrina, el magisterio reciente de la Iglesia, que se refiere directamente a las declaraciones de Francisco en Singapur. En el contexto del diálogo interreligioso frente a la creciente marea de escuelas neomodernistas, que afirma más o menos explícitamente que una religión es tan buena como otra para salvarse, la Congregación para la Doctrina de la Fe publicó en el año 2000 la declaración Dominus Iesus, firmada por el entonces prefecto, el cardenal Joseph Ratzinger, con la aprobación explícita y formal del Papa Juan Pablo II. El documento comenzaba explicando su razón de ser. En el número 4 dice: el perenne anuncio misionero de la Iglesia es puesto hoy en peligro por teorías de tipo relativista que tratan de justificar el pluralismo religioso,
no solo de facto, sino también de jure. Y continúa la declaración Dominus Jesus. Solo la revelación de Jesucristo introduce en nuestra historia una verdad universal y última. Yo repito porque este es el corazón del documento. Solo la revelación de Jesucristo introduce en nuestra historia una verdad universal y última. Última quiere decir que no hay otra. Y por eso, continúa la declaración Dominus Jesus, la Iglesia es misionera por naturaleza. Ella no puede dejar de proclamar el Evangelio, es decir, la plenitud de la verdad que Dios nos ha dado a conocer sobre sí mismo. Cierro comillas. De hecho, si una religión fuera tan buena como otra, la naturaleza misionaria de la Iglesia no tendría sentido, no estaría justificada, como dicen insistentemente los teólogos de la liberación y otros teólogos progresistas. La consecuencia lógica llevaría a la conclusión que la sangre de los mártires derramada en los grandes esfuerzos misioneros de la Iglesia sería sangre desperdiciada e inútil. ¿Qué dirían de las palabras de Francisco los mártires jesuitas del pasado? Entonces, ¿Cristo salva como Buda? ¿Cristo salva como Mahoma? Como salvaban los ídolos aztecas, Huichipótl y otros, a quienes se les ofrecían los corazones aún palpitantes de las víctimas que les sacrificaban? No, en absoluto. La doctrina católica nos recuerda la frase lapidaria de los Hechos de los Apóstoles, por lo tanto, la Biblia, las Sagradas Escrituras, cuando reproduce las palabras del primer vicario de Cristo, quiere decir San Pedro. Y cito entre comillas, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Reiterado después por San Pablo en la primera carta a Timoteo. Dice San Pablo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre. La declaración Dominus Jesus concluye entonces resumiendo esta doctrina, comillas. En conexión con la unicidad y la universalidad de la mediación salvífica de Jesucristo, debe ser firmemente creída como verdad de fe católica, por lo tanto como dogma, como verdad dogmática. Debe ser firmemente creída como verdad de fe católica la unicidad de la Iglesia por él fundada. Así como hay un solo Cristo, uno solo es su cuerpo, una sola es su esposa, una sola Iglesia católica y apostólica. Cierro comillas. Más claro no canta un gallo. Y esto, queridos amigos, no es un documento medieval. Aunque fuera medieval, tratándose de doctrina dogmática, es decir, de fe católica, sería todavía válido, sería todavía verdadero. Pero estamos hablando de un documento del año 2000, firmado por el entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger, y aprobado formalmente por el Papa entonces reinante Juan Pablo II. El primer mandato de Jesucristo a su Iglesia es perentorio. Id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Nuestro Señor Jesucristo no dijo, id y dialogad con los pueblos, dijo, id y enseñad a los pueblos lo que yo os he enseñado. Por lo tanto, la misión de convertir es la primera tarea de Pedro y de los apóstoles. Con la indiscutible claridad de la verdad católica, el sílabus de los errores modernos del beato Papa Pío IX ya condenaba bajo el título de indiferentismo religioso
las siguientes proposiciones heréticas. 1. Todo hombre es libre para abrazar y profesar la religión que, guiado de la luz de la razón, juzgare por verdadera. Esta es una proposición condenada. Otra. En el culto de cualquier religión pueden los hombres hallar el camino de la salud eterna y conseguir la eterna salvación. Cierre comillas. También esta es una proposición explícitamente condenada. Ante tal claridad, enseñada con autoridad por dos pontífices, que pues no hacen otra cosa que resumir lo que es el magisterio de la Iglesia por 2000 años, ¿qué podemos añadir nosotros? Nada. Obispos, teólogos y estudiosos laicos se preguntan perplejos sobre el significado de las palabras de Francisco en Singapur, sobre su verdadera intención, sobre las consecuencias que tiene para la fe misma de los creyentes. Dar un panorama general de estas opiniones en tan poco tiempo sería imposible. Concluyo compartiendo con ustedes las palabras particularmente felices del teólogo español Bruno Moreno. Comillas. Solo un papa con fe humillará su criterio y lo ajustará a la fe y a la moral católicas, a pesar de tener materialmente la autoridad para hacer lo que le parezca mejor en la Iglesia. Solo un obispo con fe tendrá la valentía necesaria para decirle a un papa que no puede saltarse la fe y la moral, como hizo San Pablo con San Pedro. Solo un sacerdote o un religioso con fe se atreverá a hacer lo mismo con su obispo o su superior. Y solo un fiel con fe será capaz de mantenerse firme en el momento de la prueba sin abandonar a Cristo ni a su Iglesia, por mucho que sea hora del Getsemaní y no del Tabor. Cierro comillas. Yo repito esta última frase, queridos amigos, porque es exactamente lo que yo quiero mostrarles en cada programa de este canal. Es el teólogo Bruno Moreno, español. Solo un fiel con fe será capaz de mantenerse firme en el momento de la prueba, sin abandonar a Cristo ni a su Iglesia, por mucho que sea la hora del Getsemaní y no del Tabor. Queridos amigos, oremos a Dios para que su verdadera voz se escuche en boca de padres y participantes en el próximo sínodo que comenzará de aquí a 2 semanas. Que sean valientes, que sepan reproponer con valentía y con fidelidad la enseñanza tradicional de la Iglesia, que no se dobleguen a las modas del mundo moderno. Y para eso, como ustedes saben, hemos conclamado a una cruzada de oraciones. Si quieres participar a esta cruzada de oraciones de forma totalmente gratuita, claro está, clica en el enlace debajo de este vídeo. A todos los participantes se les ofrecerá una Santa Misa celebrada en Roma. Queridos amigos, no olviden darle un like a este vídeo y compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan recibir información actualizada sobre lo que está sucediendo en la Iglesia directamente desde aquí, desde Roma. Y nosotros nos vemos la próxima semana siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.